cuando el Paz se acercó y me dijo, oye, Isaac, para que compartas el domingo, me puse a analizar y a reflexionar lo que Dios ha estado hablando a esta casa los últimos domingos. Hace 15 días hablábamos con Dani acerca de seguir a Jesús o seguir a la multitud. Hace 8 días hablábamos con el pastor de esa certeza que debemos de tener en la resurrección de Cristo y lo que esa resurrección significa para nosotros. Y el tema de esta tarde tiene que ver con la cruz. Dentro de la iconografía global, es decir, dentro de todos los símbolos que nosotros como seres humanos, como sociedad utilizamos, la cruz es uno de los más reconocibles. Pero no ha sido siempre con el mismo significado. La cruz está íntimamente relacionado con el proceso, adivinen de qué, de crucifixión, ¿verdad? Y la crucifixión es un método de ejecución, es un método de tortura, es un método de muerte. Y a lo mejor si nosotros investigáramos un poco más sobre la historia de los símbolos, pues bueno, la crucifixión, amado, es una práctica muy, muy antigua. Se puede rastrear arqueológicamente, antropológicamente, la crucifixión a las civilizaciones más primitivas, a los persas, a los fenicios, a los cartagineses, a los celtas, a los macedonios y también a muchos de los pueblos que rodeaban la comunidad de Israel antes de que se estableciera, a todos los amorreos, a todos los feos que se mencionan en el Nuevo Testamento, eran parte de los pueblos que practicaban la crucifixión. Es importante mencionar que Dios prohibió la crucifixión como método de ejecución para el pueblo de Israel. Los israelitas no ejecutaban la crucifixión. Tenían penas de muerte, pero eran a través del ahorcamiento, de la lapidación y de la inmolación. Jamás de la crucifixión. Ahí por Deuteronomio incluso hay un versículo de que dice que maldito es el que cuelga en un madero. Y también Dios les dice, si alguien es ejecutado, su cuerpo no debe de pasar más de 24 horas expuesto porque es maldición. Entonces, tiempo después llegan los romanos y ellos son los que estandarizan y perfeccionan y sistematizan la práctica de la crucifixión y la convierten en la forma más brutal y emblemática de ejecución. La crucifixión estaba reservada para esclavos, piratas, traidores, rebeldes, extranjeros de baja categoría y cumplía con el objetivo de humillar, torturar, disuadir y finalmente matar. La crucifixión, amado, era tan humillante, tan terrible, que no importa el crimen que cometiera un ciudadano romano, jamás lo iban a condenar a la crucifixión. La única forma en que un ciudadano romano pudiera ser condenado a la crucifixión era que cometiera la más alta traición contra el César. Casi que lo hubiera querido matar para que él pudiera ser condenado a la crucifixión. Y sabemos cuál es la crucifixión más importante del mundo, la crucifixión de Cristo. Pero curiosamente, amado, y esto te va a ser bien interesante, los creyentes de la iglesia primitiva, durante 300 años, más o menos, 312, rechazaban el símbolo de la cruz, no lo utilizaban. Ahora si tú vas por ahí y ves un edificio con una cruz, ¿qué dices? Es una iglesia, ¿no? Seguramente es una iglesia. Si ves ahí que vas en el tráfico y ves un carro con un pescadito y una cruz, pues a lo mejor es cristiano. Pero los primeros discípulos, los primeros creyentes, rechazaron este símbolo de la cruz. De hecho, cuando comienza la persecución de la iglesia primitiva, ellos tenían 3 símbolos que utilizaban para identificarse como discípulos de Jesús, para atender estas redes de evangelismo por toda Europa, Jerusalén, Asia Menor, el norte de África, y eran el ichthys, que es el pescadito que todos conocemos, no sé si anda por ahí, ándale, aquí está, el ichthys, el ancla y un símbolo que se llama crismón, que es este que tenemos acá, que a lo mejor lo has visto en algo católico, porque son las iniciales en griego de Jesucristo. Estos eran los 3 símbolos que la iglesia primitiva utilizaba para identificarse como seguidor de Jesús. Ellos no querían la cruz.
Ellos no querían usar el símbolo de la cruz porque les recordaba a esa tortura, a esa vergüenza. No obstante, empezamos a utilizar la cruz cerca del año 312 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino cuenta la historia que tiene una epifanía antes de una batalla, y entonces él está ahí preparando la batalla en el puente de Milvio, y entonces tiene una epifanía, tiene una visión, y según el relato ve una cruz en el cielo y le dice con un mensaje que decía in hoc signo vinces, que quiere decir con este signo vencerás. Y entonces es ahí cuando Constantino adopta el símbolo de la cruz, lo institucionaliza a todas las actividades del Imperio Romano y posteriormente a lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Después, la Iglesia Católica Romana masifica el uso de la cruz como símbolo. Especialmente a los católicos romanos les encanta el crucifijo, que ustedes los conocen, es una cruz con un Cristo crucificado, doliente, torturado, con la sangre escurriendo. Ese es el símbolo que los católicos romanos llevan como estandarte. Sucede la reforma protestante, los protestantes se separan de la Iglesia Católica y es cuando nosotros como cristianos adoptamos la cruz vacía. ¿Por qué adoptamos una cruz vacía como símbolo? Porque representa la resurrección, porque nuestro Cristo no está crucificado, sufriente, sino que está vivo y reinante. Amén. Y ya con esto te acabo de resumir como 400 años de historia. Pero entonces, la pregunta de esta mañana es: ¿qué enseñó Jesús acerca de la cruz? ¿Y qué significa realmente la cruz para nuestra vida como creyentes? Y el primer punto que quiero compartir esta mañana es: ¿la cruz es un lugar o es un camino? A lo largo del Nuevo Testamento, dependiendo la versión que utilices, encontramos alrededor de 35 veces referencias a la cruz o a la crucifixión. No obstante, el martirio de Cristo es profetizado desde el Génesis para que sea cumplido en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, tenemos en el Antiguo Testamento el establecimiento de la Pascua en Egipto a través del sacrificio del Cordero Pascual. Tenemos las profecías de Isaías en el capítulo número 53. Tenemos un salmo profético que es el 22, que habla sobre la crucifixión. Tenemos al profeta Zacarías en el libro de Zacarías, capítulos 11 y 12, Daniel 9:26. Y Jesús en el Nuevo Testamento es el mismo el que anuncia su muerte. Si nos vamos a Mateo 6:21, dice que desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Y si bien este texto y algunos otros en los evangelios sinópticos no son explícitos diciendo que van a crucificar a Jesús, Jesús a partir de ese punto comienza enseñanzas sobre la cruz. Comienza a enseñarle a los discípulos sobre la cruz. Marcos 8:34 dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Mateo 16:24, a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, esta es como la versión que todos no sabemos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y finalmente tenemos otra referencia en Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, ve y todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando ¿tu qué? Tomando tu cruz. Y yo me ponía a pensar en la reacción de los discípulos y de la gente que escuchaba a Jesús
cuando Jesús mencionaba la cruz. Recuerda que los discípulos y la gente que escuchaba a Jesús sabía perfectamente lo que una crucifixión implicaba. Recuerda que ellos estaban bajo el poder del dominio romano. Ellos sabían lo que ese método de tortura, de humillación, de vejación significaba. A lo mejor muchos de ellos ya habían sido testigos de crucifixiones anteriormente. Recordemos que había por ahí una especie de guerra civil entre los celotes que querían liberar a Israel de la opresión romana, y había un montón de situaciones, y quizás muchos de ellos ya habían presenciado una crucifixión. A lo mejor en un día cualquiera te levantabas y escuchabas las trompetas que anunciaban que venían los soldados romanos y traían ahí a un condenado empapado en sangre, golpeado, desfigurado, y entonces se reunían todos en la plaza, lo crucificaban y ahí lo dejaban 2 o 3 días. Ellos sabían lo que el nivel de violencia y de brutalidad que significaba una crucifixión. Y entonces imagínate lo que pasó por sus cabezas cuando el Mesías le dice: toma tu cruz, sométete a ese grado de brutalidad, de humillación, de violencia que ya conoces y sígueme. Yo creo que más de uno de los que estaba escuchando a Jesús alzó la ceja, ¿no? Ya de haber dicho: a ver. A lo mejor yo no entendí, maestro, otra vez. ¿Que tome mi qué? ¿No me es suficiente cumplir la ley? ¿No me es suficiente llevar mi sacrificio con el sacerdote? ¿Que tome mi qué? ¿Que tome mi cruz? Y ese Jesús que le dice a los que lo escuchan, a sus discípulos, que tomen la cruz, que se nieguen a sí mismo y que lo sigan, es el mismo Cristo que tiempo después está colgando sobre el madero. Es el mismo Cristo que él a sí mismo se entrega por amor, se somete a todo el dolor, la humillación, la vejación, se somete a toda esta tortura por amor a ti y amor a mí. Y entonces yo me puedo imaginar, a mí me gusta mucho imaginarme las reacciones que no están escritas en la Biblia. Yo me quiero imaginar, esto no viene en la Biblia, es imaginación mía, no al rato no vayan a, no, en Tercera de Isaac dice, no. Yo me imagino que tiempo después se juntaron algunas de las personas que habían escuchado a Jesús. Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado, y estaban ahí platicando en la casa de ajor de algunos, y uno estaba ahí tomándose su cafecito, porque según yo los judíos tomaban cafecito, y les dicen: oigan, ¿se acuerdan cuando Jesús nos dijo algo de la cruz? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo algo que tomáramos la cruz y le siguiéramos? Bueno, Jesús ya no está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos y nos entregamos con los romanos para que nos crucifiquen a todos. Es una interpretación no tan literal. ¿Qué vamos a hacer con la cruz? Y amado, a veces nosotros nos encontramos en la misma posición. Seguramente cuando tú escuchaste por primera vez el evangelio, alguien te dijo: ven a la cruz. Ven a la cruz, entrega tus cargas, tus pecados. Mira que Jesús murió por ti. Y sabes, eso está bien. Pero eso es solo la puerta. Porque como creyentes, muchas veces nos quedamos con el Jesús crucificado. Nos quedamos con el Jesús doliente, con el Jesús que en nuestro imaginario está ahí colgado y lo estamos viendo sufrir. Ay, pobrecito, Cristo murió por mí. Pero se nos olvida que nuestro Jesús está vivo, resucitó, venció a la muerte, avergonzó a Satanás, a los poderes celestiales, anuló el derecho legal que había sobre tu alma y te compartió de esa victoria. Entonces, amado, cuando tú te quedas solo en la cruz,
te estás perdiendo del Cristo resucitado y de la vida de reino y de fruto que Él quiere para ti. La cruz, el sacrificio de Cristo en Jesús, es la puerta de entrada al trono de la gracia. Pero la resurrección de Jesús es el establecimiento de una vida de reino que te capacita a ti para dar fruto. Y entonces, si no estás dando fruto en algunos aspectos de tu vida, es porque a lo mejor no estás caminando tras el Cristo resucitado. Y a lo mejor estás nada más en la cruz viendo un palo vacío porque Cristo no está ahí y estás, ay, sí, mi pecadito, ay, Jesús, te lo entrego. Pero no empiezas a emular lo que Jesús dijo que tenías que hacer con tu vida. El sacrificio de Jesús es solo la punta del iceberg de tu vida cristiana. El sacrificio de Jesús es fácil de aceptar. Si alguien te dice, tú debes dinero en el banco y llega alguien y te dice, oye, Damaris ya pagó tu deuda, aquí está el voucher de los 50,000 pesos que le debías a Coppel, ahí está. No lo vas a cuestionar mucho que digamos. No vas a ir con, a ver, oye, pero sí me lo habrá pagado, ¿no? Si alguien liquidara tu deuda, no lo rechazas. Y lo mismo nos pasa con Jesús. Constantemente escuchamos, Jesús murió por ti. Ah, sí, Jesús murió por mí, qué padre, qué padrísimo que Jesús murió por mí. Pero entonces cuando viene la siguiente parte, de madurar, de renunciar, de dar cambios sostenibles en nuestra vida, de enfrentarnos con Jesús y decirle, Señor, esto tú sabes que aquí me cuesta trabajo, de dar fruto, ahí sí ya no nos gusta tanto. Y sabes, Pablo, cuando habla de la cruz, lo expresa de una manera increíble y dice, si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Jesús. Dicho de otra manera, amado, si tú no empiezas a caminar tras el Cristo resucitado, tras lo que Él estableció para que tengas una vida de reino y de fruto, de nada sirve. No sirve de nada. Y entonces, el problema no es que podamos saber y reconocer que Jesús murió por nosotros. El problema es que nos quedamos ahí. El problema es que no queremos entrarle a la parte difícil. Y sabes, Jesús nos dejó la fórmula cuando habla con los discípulos. Si me ponen la que sigue, para que la otra. La fórmula es: niégate a ti mismo, mas toma tu cruz, mas sígueme, igual a vida de reino y de fruto. Y a diferencia de las matemáticas, aquí sí el orden de los factores altera el producto. ¿Por qué Jesús dice primero, niégate a ti mismo? Negarse a ti mismo significa renunciar al viejo yo, al yo como es sin la gracia regeneradora, al yo que era antes de tener un encuentro con Cristo. Tienes que negarte a ese yo. Esa persona que se niega a sí misma renuncia a toda la confianza de lo que es por su propia naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa, cuando estamos lejos de la gracia y lejos de Dios, ciega nuestros ojos, pone una venda y nos hace pensar que estamos bien. La persona, el creyente que se niega a sí mismo, tiene que negar su ego, su religiosidad, sus ambiciones, sus expectativas. Ya no trata más de promover sus propios intereses, sino que se convierte en un agente que promueve la gloria de Dios en su vida y en la vida de todos los que lo rodean.
Negarse a sí mismo, dicho de otra manera, es alcanzar, transformar e influenciar. Y si no te suena lo último, échale una leidita a lo que creemos en esta casa. Cuando Jesús dice, el primer paso que tienes que dar es negarte a ti mismo, es que tienes que ser consciente y contraponerte a todo lo que el mundo te ha dicho que eres, a todo lo que el mundo te ha dicho que tiene que ser. Apenas, ya hasta estoy pensando en cerrar mi Instagram. Me salió una noticia de una autoproclamada profeta en Estados Unidos que recibió una profecía, según ella, del diablo, yo creo, y le dijo, la profeta es mujer, contexto, y le dijo, toma a una de las coristas y cásate con ella. Esa fue su profecía que ella recibió. Entonces, esta profetisa de Jezabel, supongo, pues va con la corista y le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo porque tú y yo vamos a demostrar que el amor de Dios es más grande que todo. Y se casaron la semana pasada en Las Vegas. Y entonces la profetisa sigue ejerciendo en la iglesia donde estaba. Esta cantante ya va a sacar un disco que se va a llamar El Amor de Dios, y tienen un matrimonio lésbico, y eso está bien chido. Eso es lo que el mundo te está gritando. El mundo te está gritando acerca de cómo es tu familia, acerca de cómo debe ser tu matrimonio, acerca de cómo debes llevar la crianza de tus hijos. El mundo te grita todos los días a través de las redes sociales, a través de lo que consumimos en los medios, cómo debe ser tu noviazgo, cómo debe ser tu feminidad, cómo debe ser tu masculinidad. Y entonces el que se niega a sí mismo se detiene en seco de lo que el mundo le está diciendo y le dice, no, espérate. El Padre me ha dicho otra cosa. El Padre me ha dado otra identidad. El Padre me ha dado un ADN de reino. El Padre está transformando mi vida. Yo no puedo ser lo que tú dices que yo soy. Yo no puedo llevar mi matrimonio como tú dices que está bien llevar un matrimonio. Yo no puedo formar a mis hijos como tú dices que está bien formar a mis hijos. Yo no puedo venir a la iglesia solo buscando una experiencia emocional. Yo voy a venir y dar fruto. Y entonces viene el siguiente paso: tomar tu cruz. Cuando Jesús habla de tomar nuestra cruz, se refiere al padecimiento debido a nuestra unión con Cristo. Y cuando yo te digo que al padecimiento, no me refiero a esta actitud penitente que tienen los católicos romanos, ¿no? De mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? No me refiero a eso. Me refiero a que cuando tú tomas tu cruz, ¿qué crees que va a pasar? Aparte de un cambio, te vuelves enemigo del mundo. Cuando tú tomas tu cruz, cuando tú ya dijiste, a ver, me voy a negar a mí mismo, voy a agarrar la identidad del reino, voy a agarrar mi cruz, te vuelves enemigo del mundo. Y sabes una cosa, irremediablemente el mundo te va a odiar si tomas tu cruz. Gálatas 2:20, Pablo escribe, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. En Mateo más adelante, cuando está hablando de las bienaventuranzas, Jesús dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra. ¿Por qué? ¿Porque son ustedes santos? ¿Porque son irreprochables? ¿Porque son perfectos? ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Amado, si el mundo no odia cómo estás haciendo las cosas, es porque no estás muy agarradito de la cruz, que digamos. Si tu amigo del trabajo
no se siente incómodo cuando tú dices, no, yo no tengo por qué ver a otra muchacha. Yo ya tengo ahí en casa la sierva que Dios me proveyó. Si tú no tienes la capacidad de incomodar al mundo con tu matrimonio, con tu noviazgo, con tu familia, con tu forma en que llevas tus negocios, tus relaciones personales, con lo que crees, es que estás fluyendo con el mundo y no has tomado tu cruz. Pero sabes, como dice el Paz, a veces somos de la secreta. Y alguien se te acerca en la iglesia, en el trabajo. Oye, yo vi que compartiste algo de una iglesia en Instagram. Shh, shh. Sí, pero nada más porque mi abuelita va. Fluimos con el mundo en vez de convertirnos en alguien que lo transforme. Finalmente, Jesús termina esta fórmula con una orden, algo que está en imperativo, algo que no te está preguntando si gustas. Termina con un sígueme. ¿Y sabes qué significa esa orden? Significa movimiento, significa avanza, significa échale mijito, échale mijita. No te conformes con tu comunión actual. No te conformes con tu convicción actual. Ve en pos del Cristo resucitado. Síguelo. Da fruto. Un campo, amado, una persona que trabaja en el campo, si se queda solo en un solo lugar, ¿cuándo ese campo va a dar fruto? Y por más que eche semillas en el mismo lugar, se van a morir las semillas. El campesino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recorrer todo el campo que está arado, llevar su saquito de semillas, tiene que revisar el surco si se hizo bien, si encuentra una piedra la tiene que quitar, tiene que sembrar la semilla, después va a ir por el agua y va a tener que regar su campo y después va a tener que venir a arrancar las malas hierbas y después lo tiene que ir revisando para ver si no hay una plaga y después hasta el final de mucho tiempo y de mucho esfuerzo va a haber cosecha y va a haber fruto. Lo mismo es tu vida cristiana. Si hoy te quedas en el mismo lugar, echando las semillitas ahí en tu lugar que te damos en esta casa, lo que el pastor tanto te ha enseñado, lo que tu líder ha orado por ti, las horas de ministración que has tenido, pero no empiezas a avanzar, no va a pasar nada. Y tu campito se va a secar y va a ser estéril y nunca vas a dar fruto, porque Jesús fue claro: sígueme, muévete, avanza. Ve al siguiente nivel que yo quiero mostrarte. Pero si nos quedamos en el mismo lugar, amado, van a pasar años y años y años y prédicas y canciones y horas de ministración y el pastor te va a ver: ¿cómo te portaste? Bien, pastor, bien. Y no va a pasar absolutamente nada en tu vida. No va a pasar nada porque tienes que moverte. Hace algunos años llevaron un coche que yo tenía al corralón. Yo no choqué, me chocaron. Y se quedó el coche durante mucho tiempo parado en el corralón, porque fue en el Estado de México y el proceso fue como de 3 meses. Y ya cuando me dieron la liberación de mi coche, voy al corralón, lo enciendo, le doy el llavazo y ¿qué crees que pasó? No prendió. ¿Por qué no prendió? Porque se bajó la batería. ¿Y por qué se bajó la batería? Porque no se usó. O como se dice en la jerga de carros, estuvo parado mucho tiempo. Lo mismo es con tu vida, amado y amada. Si llevas parado mucho tiempo en la misma circunstancia, si me ayuda el team de alabanza, porfa, no vas a arrancar, a dar fruto y a establecer el reino de Dios en tu vida. Es exactamente lo mismo. Y sabes, estamos en un tiempo complicado, como nos decía el Paz hace 8 días. Hay guerras, rumores de guerras, hay circunstancias en nuestro país.
Y a veces cuando nosotros hablamos de la cruz, lo hacemos hasta con cierta banalidad, porque se nos hace algo muy lejano, algo que pasó hace mucho tiempo, algo que damos por sentado. Pero cuando entendemos el llamado que Dios hace a través de la cruz para nosotros, es cuando empezamos a dar fruto. El fruto, amado, no tiene que ver con cantidades. No tiene que ver con que un día llegues con 50 personas y llegues con el paz y le digas: aquí está mi fruto, paz, mire. No tiene que ver con eso. Si el Señor te capacita para traer 50, gloria a Dios. Pero el fruto tiene que ver con los resultados de establecer el reino de Dios en tu vida. Amado, la cruz no es un lugar para contemplar. No es un lugar para que te quedes ahí toda tu vida viendo un palo vacío. La cruz es un camino por recorrer. La cruz es ir todos los días, negarte a ti mismo, convertirte en enemigo del mundo y seguir al Cristo resucitado. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana?